a rienda suelta. Claro que sí, a rienda suelta, siempre para ustedes se sueltan las riendas con la literatura. Y hoy nos toca recibir con mucho gusto y mucha complicidad a Pedro Antonio Valdés, oriundo de La Vega, pero que lleva ya muchos años en la capital y que hemos conocido, debo decirlo, a través de su obra literaria de manera muy confidencial, porque él es un autor que no ves en los medios, que no ves en el Palacio de la Esquizofrenia, que no ves deambulando por las calles o que no ves haciendo mesas de tertulias, sino que se aparece discreto, siempre y prudente, con un foco de observación. Bienvenido seas, Pedro Antonio. Muchas gracias, Delia. Muy contento de estar aquí en este espacio tuyo caribeño. Bueno, mío caribeño y de todos nuestros oyentes que están creando ya como un cementico con este programa de Caribe Somos. Pedro Antonio, siempre es interesante saber el por qué un joven como tú, oriundo de La Vega, ¿cómo encontraste tu médula literaria? Mira, yo creo que fue algo que me brotó natural. Yo cuando estaba como en quinto, sexto de la primaria, me llamaba mucho la atención, siempre me detenía en los pequeños cuentos y fragmentos que estaban en los libros de texto, en los libros de lectura. Yo incluso los perseguía, leía todavía yo recuerdo fragmentos, poemas de esa época. Y luego, ya cuando tenía como 11 años, comencé a hacer mis pininos, a escribir cartitas de amor, poemas de amor, ese tipo de cosas, hasta que fue como, digamos, como una bola que fue creciendo, como un alud, hasta que de pronto me di cuenta de que yo quería ser escritor y ya ahí no le paré. Y ahí ya no le paraste. Es decir, que si bien entiendo, te vino por el placer y el gusto de la lectura. Sí, el gusto de la lectura y el gusto de expresarme y de expresar lo que veía en la gente. De expresarte y de expresar lo que veías en la gente. Y veo que tu obra es muy multifacética, quiero decir que polifacética en cuanto a géneros. Te expresas tanto en poesía como en novelas, como en cuentos cortos y largos. Para ti no hay como fronteras de género, sino que te adaptas al género dependiendo del qué y del cómo lo quieres decir. Sí, mira, para mí siempre lo que ha existido es la escritura, que dependiendo de la estrategia que uno busca, dependiendo del tema que va a tratar y la manera de abordarlo, pues saldrá en versos o saldrá en narraciones cortas o largas, o saldrá en parlamentos teatrales o en ensayo, dependiendo. Pero para mí es lo mismo. Obviamente, sí tengo una conciencia de cuando estoy haciendo un poema y cuando estoy haciendo un ensayo, por ejemplo. Tienes la conciencia, sí. Pero todos para mí están unificados por una misma expresión, que es la palabra con accidentes, y esos accidentes son los que me indican el género, por decirlo de alguna manera. La palabra con accidente, me gusta muchísimo esta expresión y quiero que tú me digas de qué accidente se trata. Ese accidente tiene que ver con la estrategia de lo que quieras hacer. Por ejemplo, que lo que quieras hacer y cómo quieres que llegue. Claro, cómo quiero que llegue, cómo quiero que se concretice, que se cristalice. Entonces, eso es algo que me llega, o a los autores, a ti, nos llega a la vez. Nos llega una idea para algo y pronto nos damos cuenta de que queremos hacer un poema o un cuento. Entonces ya para mí es la misma palabra que se accidenta de forma distinta y produce entonces. Sí, qué interesante lo que dices, Pedro Antonio. ¿Por qué? Porque hay que decirle a los jóvenes escritores
que sean libres, que se dejen caer en el accidente y que encuentren en la escritura de cómo y a través de qué instrumentación de género lo quieran decir, pero que no se autocensuren. Voy a escribir cuento, voy a escribir poesía, voy a escribir novela. ¿Tú crees que ese género se siente antes de pensarlo? Yo creo que brota al mismo tiempo. Es como el panadero. Sí. El panadero se levanta por la mañana, él sabe hacer una baguette, sabe hacer Un bollo. Un bollo, un pan de agua, pero si de pronto llegan y le piden, mira, prepárame 500 baguettes, pues él hace baguette, porque Sí. al final de cuentas es harina, Agua y sal. agua y sal. Y fermentación. Y fermentación. Y la fermentación sería el estilo, la semántica y el rejuego. Exactamente. ¿Hasta dónde llega? Exacto. ¿Hasta dónde sube? Claro. Qué bonita imagen. Y yo creo que eso permite, por lo menos a mí me permite disfrutar la escritura. Hay una cosa que tú mencionabas a los jóvenes, que yo siempre le he dicho a mis amigos que son más jóvenes, en su determinado momento, yo les digo, señores, la literatura hay que vivirla como todas las cosas de la vida, porque la literatura, uno no puede comprometerse, comprometer, digamos, su relación con los demás, con el mundo, por ser escritor. Lo digo porque a veces cuando uno es joven, uno es un poco necio. Y eso es natural de la juventud. Le digo, pero no se puede coger tan en serio porque escribir es algo que es de paso, porque la vida es de paso. Sí. Y le he dicho, yo he tenido muchos amigos, buenos escritores, en su juventud que han escrito bueno y después de pronto la dejan. Sí. Como hay gente que hace hasta con las religiones. Sí. Entonces digo, lo importante es vivirla bien, vivirla a fondo y disfrutarla. Y disfrutarla. ¿Tú crees que la escritura es un disfrute primero? Eso es lo primero. Ahí yo estoy de acuerdo con los que plantean que lo primero debe ser el disfrute, porque inclusive tú puedes producir un texto estratégico, un ensayo, con la idea, por ejemplo, de concientizar sobre un tema. Eso Sí. está muy bien. Pero si es aburrido la manera de escribirlo, No llega. si tú no eres capaz de captar la atención, no No va a llegar. conectas, No va a no llegar. conectas. Entonces, es la diversión en este caso, con Sí. relación al receptor, tiene que ver con un vínculo, con una soga para que los dos nos agarremos de ella de manera gozosa. Sí. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuáles son, en términos de lectores universales? Yo no creo en las influencias, pero ¿qué autores han tenido eco en ti a nivel internacional, pero también a nivel nacional? Mira, a nivel nacional yo he sentido el eco de Juan Bosch, es el primero, para hablar de la parte narrativa, ¿verdad? De Pedro Peis, de Ilma Contreras, también ya en un marco más abierto, obviamente de García Márquez. Yo vengo de una generación donde en una época todos escribíamos como García Márquez y para sentirnos cómodos tenía que ser sintiéndonos como él. De Borges, de Juan Rulfo, que para mí es de lo Sí. que más me ha marcado. Sí. Hay un autor que a mí me fascina, pero yo siempre he querido que él me influencie y nunca lo ha podido hacer, quizás por su misma naturaleza, que es Antonio Di Benedetto, un autor argentino Sí. maravilloso, Maravilloso. y sin embargo nunca he logrado que Que te influenciara. claro, como lector me fascina, pero nunca he logrado esa gracia de que él me bautice. Espero que alguna vez lo haga. Sí, sí, Su sí. literatura. Y ahora mismo veo que después de haber escrito como 3, 4 o 5 novelas, la alternancia de cuentos cortos y de cuentos largos, ¿en qué estás ahora? Bueno, estoy trabajando mucho en mucha ensayística de corte literario, de reflexión literaria y sobre la palabra, lingüística. Tengo recién trabajado un libro de poesía. Que no está editado No, todavía. todavía no está editado. También tengo un libro de minificciones, de microrelatos. Y tengo en carpeta
una novela que a lo mejor entre final de año y principio del año que viene ya me siente a escribirla. Sí, ¿y cuál sería el trasfondo de esa próxima novela? ¿Qué es lo que te picotea? Bueno, es bastante de la experiencia caribeña, histórica. Eh, Tú sabes que a raíz de las de, del proceso de quitarle las propiedades y las tierras a muchos haitianos durante la década de alrededor eh, del corte que hizo Trujillo, del genocidio, no todos se rindieron. O sea, hubo haitianos que se enfrentaron, que defendieron y que de una forma u otra, acusados muchas veces de cuatreros posterior, sobre todo a la masacre, pues hicieron lo posible por recuperar lo suyo. Y entonces en ese ámbito. Pero es un ámbito que va a suscitar mucho ánimo, diría yo. ¿Eh? Sí. Pero valiente. El tema es muy valiente. Pero tienes una novela que a mí realmente me ha divertido muchísimo y me ha interesado mucho, que es Palomos. Y porque la palabra palomos tiene una gran plasticidad y tiene una gran elasticidad. Tiene un sentido antropológico, tiene un sentido peyorativo, pero tiene también un sentido muy dominicano, del joven atrevido, el joven picaresco. Y cuando digo picaresco, es que a veces en la manera como tú manejas el humor, hay como una especie de ese cervantismo popular y de ese espíritu español extremeño del pícaro. Entonces, háblenos un poco de cómo te surgió esa novela Palomos, que mucha juventud debería leer. Bueno, Palomos es una especie de expresión del pensamiento inmerso en la visión hip hop de la vida, del rap, del graffiti, de la ropa. Cuando yo publiqué esa novela, cuando la escribí, estaba comenzando a llamar más que nunca la atención el movimiento rap aquí en República Dominicana. Yo lo conocía por el rap norteamericano, donde ya había llovido mucho en Estados Unidos. Sí, porque en Estados Unidos, perdona que te interrumpa, Pedro Antonio, en Estados Unidos el rap es mucho más que el espíritu urbano. Es hasta un espíritu filosófico y ético. Claro, tiene sus escritores, sus autores, aparte de los compositores musicales. Hay todo un desmonte de los discursos visuales, como el del graffiti, como el de la ropa, como el del movimiento de la danza, todo del mundo del hip hop. Entonces, yo por la experiencia de los norteamericanos, conocía que el hip hop era una visión del mundo muy concreta. Así mismo. Cuando observé el hip hop acá, el rap que era ejecutado por los jóvenes, sobre todo, y los adolescentes, pues pude entender que era una visión que no se comprendía mucho o que no se comprende mucho todavía. Claro. Ahora por el negocio sí dicen, bueno, es una expresión de los barrios, pero mucha gente no entiende realmente por qué es que es así. Y en Palomo pues se presenta un poco la base de por qué es tan contestatario, de por qué esos jóvenes a través del hip hop son digamos, tan fuertes, tan... Sí. Tú has estado muy implicado con esa generación rapera, esa generación de la renovación musical. Y para ti la música es importante, como manifiesto artístico y como expresión de generaciones. Y has tenido experiencias con ese mundillo en La Vega. Háblanos de eso. Sí. A principios del 2000, entre 2000 y 2005, yo tuve trabajé en varios proyectos con jóvenes, no como cantante, porque yo no canto, ni como músico, pero sí ayudándolos a grabar
ayudando en algunos casos a montar algunos espectáculos, como pasó, por ejemplo, a principios de la década del 2000, yo hice un espectáculo que involucraba a Don Miguelo, que era un muchachito flaquito en esa época, Omega, El Mestizo, El Mesías. Cuando eso ellos grababan, recuerdo yo, casi todo era en su habitación, que grababan en su casa o en alguna habitación de la casa, en la computadora. Pero sin embargo, aunque no se sonaban en la radio, tenían mucho pegue, y era increíble. Tuve muchachos que grababan era en su casa y que no se escuchaban por radio y ni siquiera por internet porque no estaba tan desarrollado para ellos, y sin embargo ellos podían organizar un evento y le iban cientos de personas, es decir, a través del CD, del label, Sí. del white label, pues ellos pegaban muchísimo. Entonces me di cuenta que aquí, así como pasaba en Estados Unidos, estaban estos muchachos Sí, en había la esa parte gestación, musical, la parte claro, musical. del hip hop, y que ellos eran la expresión no tanto, no solamente de como se dice hoy en día, de lo que ven en sus barrios, que esa es Sí, otra cosa, porque sí. en los barrios vive mucho tipo de gente, sino que manejan una serie de símbolos y una actitud que es la que le permite, para bien o para mal, a un muchacho de 12 años, pues ser contestatario. Ser contestatario, expresarse, manifestarse Exacto. y ocupar un espacio, Ujú. que es el de ellos. Entonces, efectivamente, en esa novela Palomos tenemos todo ese despliegue de personajes épicos, de todas esas aventuras, hasta del mismo lenguaje que ellos Sí, utilizan, claro. que tú lo aplicas perfectamente y tú lo sabes connotar. Sí, Y tú se ve en tu escritura que has filtrado el lenguaje en tu lengua literaria. claro, claro. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, aconsejamos a todos que lean esta novela, Palomos. Para mí, definitivamente, ha sido muy nutriente sobre esas nuevas generaciones de una dominicanidad urbana que nació con todo eso, ¿verdad? Entonces, Pedro Antonio, ahora mismo tú tienes un ojo crítico también y tienes un ojo de ensayista. Me gustaría que tú me expresaras, por ejemplo, cuál es tu parecer frente a la producción literaria de hoy de República Dominicana. Bueno, mira, está muy activa. eh, Hay, por un lado, muchos jóvenes escribiendo y muchos de ellos con mucho talento, y se está estudiando, que era algo que en las generaciones pasadas no solía suceder tanto. Ahora hay muchos talleres que trabajan de manera sistemática, que Tertulias. tertulias, clubes de lectura, y eso es una parte muy positiva. Pero también, junto a este fenómeno, hay personas de diferentes edades, de las provincias, de aquí de la capital, de los barrios, personas que no estaban dentro de las cocteleras literarias, que de pronto también producen novelas, libros de cuentos, y entonces eso hace que sea muy interesante. Yo creo que siempre he dicho que donde hay una debilidad hay una fortaleza, y viceversa. Una de las debilidades que tiene la literatura dominicana es la carencia de una industria editorial sólida. Sólida, creíble y profesional. Exactamente, por ejemplo, como la tiene Argentina, como la tiene Francia, como la tiene España, como la tiene Chile. Lamentablemente aquí no tenemos, por ejemplo, en el país, editoriales que sean capaces de tomar un libro tuyo y moverlo de tal manera que se puedan vender 25.000 copias, 100.000 copias, y Sí. llevarla afuera. Ahora, pero ¿qué pasa? Eso, que es una desventaja para el autor, también da una ventaja. Y tiene la ventaja de que, bueno, de que si no tengo un compromiso editorial, pues yo escribo como yo quiera. Y yo creo que en algún momento, eh, eh, cuando desde otras partes del mundo, en lengua española, se ve hacia República Dominicana, se va a ver una literatura rarísima,
en el sentido de que no necesariamente responde a los cánones de las grandes editoriales. Una cosa que a mí me pasa cuando leo, por ejemplo, los libros de Planeta y de Alfaguara, es que se me parecen como tan parecidos. Y obviamente que es una industria que tiene unos cánones. Ay, yo no puedo dejar escapar esto, porque ahí hay un asunto importantísimo en términos de la producción literaria, porque una cosa es la creación literaria, que tiene que ver únicamente e íntimamente con el escritor, y otra cosa es la producción literaria editorial, que tiene que ver con el consejo literario, con el consejo editorial, y ahora cada vez más, Pedro Antonio, tenemos esos famosos coach literarios. Sí. Entonces, a mí eso como que me chispea porque una cosa es, hay algo positivo que nosotros podemos escribir como queremos. Pero, cuidado, tiene que haber también un filtro. Una literatura se depura con corrección, claro, con relectura, con consejo. Pero, ¿tú me quieres estar diciendo que muchas veces las editoras corrigen demasiado? Corrigen, pero más que la corrección, también formatean. Exacto, el plantear formatos, el plantear estructura, temas, tendencias. Por ejemplo, parece que ya no están de moda las novelas de La Habana, pero hubo un momento en que para tú ganar un concurso internacional, para tú pegarte en una editorial, parecería que tú tenías que ser cubano y escribir desde La Habana, sobre La Habana. Pero también, fíjate que en la novelística, sobre todo, hubo un momento para la novelística de violencia del narcotráfico colombiano, sí, y mexicano, sí, donde las novelas que tú veías como que había una tendencia a darle prioridad eran a esto, era como el tema de moda. El tema. Y se entiende porque si tú tienes una editorial y tú eres un emporio y tú tienes, sí, invertido millones de dólares, pues tú no vas a tirar cualquier cosa, tú tiras. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, está bien. Y quienes no están dentro de esa inclinación temática, ajá, dentro de esa estrategia, ¿qué hacen? O escriben otra cosa o escriben eso para mantenerse en los catálogos. Sí, entiendo, pero en ese sentido, esa fusión de la literatura dominicana, esa especificidad de la narrativa dominicana, del cuento dominicano y de la poesía, yo me siento muy optimista. Claro. En algún momento, la gente profesional la va a tener que señalar y buscar. Por supuesto. Y ya lo han hecho algunas editoras. Por ejemplo, Ciruela, que se atreve. Uh-huh. Pero falta mucho más. Falta mucho más de que escritores de tu generación, de la generación del 80, 90 y más actuales, puedan acceder al mundo y estar de orilla a orilla, porque hay una especie de nomadismo literario con las nuevas generaciones. Por ejemplo, Rita Indiana se mueve con su obra y la mueve ella. Uh-huh. Sí. Y la mueve ella y se ha traducido hasta en noruego. Entonces, yo creo que la fuerza de la literatura dominicana es que está por descubrir, claro, en el campo de la editorial nacional, que todavía no existe, e internacional. Y eso nos da, digamos, ese localismo, que es una desventaja, nos da ventajas también. Por ejemplo, una novela actual, o sea, actual me refiero porque salió en estos meses, Ir en Bruselas, sobre Miriam Pinedo, por ejemplo, a lo mejor aparecérsele a Planeta con una novela como esa te diría,
tal vez que no, porque primero habría que explicarle a los españoles quién es Miriam Pinedo, qué es el MPD, qué es todo esto. Sin embargo, para los dominicanos es sumamente importante, pero también independientemente de eso, desde la narrativa testimonial, este autor logra una tremenda novela. Una tremenda novela. Claro. Con elementos investigativos que lo llevan casi a una novela de espionaje. Exactamente. Con 8 posibilidades para encontrar los culpables. Claro. Ahora bien, desde la ficción, que una novela como esa los argentinos no la estén leyendo, bueno, mientras tanto ellos se la pierden. Exactamente. Lo importante es que tenemos, por ejemplo, en este caso, un autor que dura un tiempo investigando y es capaz de producir una novela bien articulada desde la característica testimonial y eso se puede lograr porque él escribió esa novela pensando en el universo dominicano, en su realidad. En su realidad editorial. Sí. Si se la lleva para España, quizá hubiese tenido que pensar en otro tipo de personajes, en otro tipo tal vez de país, o irse a personajes como Trujillo, que son sí universales, claro, más universales, o Colón, o qué sé yo. Sí. Perfecto. Pues, queridos amigos, oyentes y amigas, aquí con Pedro Antonio Valdés, una conversación exquisita literaria, que me acabo de dar cuenta que estábamos en un programa y que había que ir preparándose a despedirse porque hubiésemos podido pasar mucho tiempo más. Quiero decir a nuestros oyentes dónde pueden encontrar tus obras de Pedro Antonio Valdés. Bueno, hay actualmente en Cuesta, hay ¿Qué obras pueden encontrar? En Cuesta está Dominicanos, mi último libro de cuentos. En la Trinitaria están mis libros de minificciones. Lamentablemente las novelas están agotadas, ¿sí? Porque desde que Santillana se fue, desde que Alfaguara pasó a Random House, pues nos perjudicamos mucho los autores de aquí, de América Latina, lo que no somos, digamos, mega divos, nos perjudicamos bastante, pero ya retornarán pronto. Bien, entonces ya ustedes saben, Pedro Antonio Valdés fue nuestro invitado. Sus obras están en Cuesta o en la Trinitaria. Gracias, Pedro Antonio. Gracias a ti, querida Delia.